eventual asamblea constituyente y lo que ella plantea para el país y para la industria minera, con énfasis en oportunidades, riesgos y aprendizaje internacional. Para hablar del tema nos acompaña María Eulalia Silva, directora de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, qué gusto saludarte una vez más. Buenos días y bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Quiero comenzar preguntándote ¿cómo evalúas el desarrollo de la minería formal en el Ecuador al día de hoy? ¿Cómo ha sido este proceso en su evolución desde su punto de partida hasta el día de hoy? Luisa, siempre es un gusto conversar contigo, siempre es un gusto estar con tu audiencia. Bueno, la minería, este es un país minero, hay que decirlo. Nuestra más temprana historia está relacionada con los metales. Eh, pues antes de que lleguen los españoles, antes incluso de que llegasen los incas, las tribus locales ya tenían productos metálicos, ¿no? Así es que creo que la tradición minera del Ecuador es una tradición profunda. Tenemos pueblos, comunidades, ciudades en el Ecuador que son fantásticos joyeros. Las joyas se hacen con oro, se hacen con plata también. Entonces, eso demuestra nuestra profunda conexión con los metales desde tiempos inmemoriales. Ahora bien, ya a nivel de producción, hasta el año 2018, quienes producían eran en realidad pequeños mineros. Para el 2018, las exportaciones están alrededor de los 280 millones de dólares. Al año siguiente, en el 2019, empiezan a producir, en realidad casi al final del 19, empiezan a producir las dos minas industriales que hoy están en pleno proceso, ¿no? Empiezan a producir y arranca pues el boom de las exportaciones mineras, a tal punto que pasamos de 2018 de tener más o menos 280 millones de dólares en exportaciones a 2023 donde superamos los 3.300 millones de dólares, ¿no? Es prácticamente 11 veces más. Vamos a ver cómo terminamos este año, todavía falta un trimestre, pero entenderíamos que estaríamos cerca de los 3.500, 3.600 millones de dólares, dado también el fantástico precio que está teniendo en este momento el oro. También se experimenta un muy buen precio del cobre. Entonces, eso es una gran oportunidad para una minería formal y bien hecha. Fíjate, Luisa, que por ejemplo, Fruta del Norte, que es la primera mina a gran escala de oro a gran escala de oro en el Ecuador, este año pagará alrededor de 400 millones de dólares en apenas tres impuestos, ¿no? Para que se vea lo redituable que puede ser para el Estado ecuatoriano tener una mina en producción. Obviamente, esta mina en producción genera una serie de cadenas productivas que impactan en una serie de industrias. Así es que la minería no es solo una cuestión de mineros, yo creo que es una cuestión de ecuatorianos, porque además del enorme potencial que podemos tener, hay toda una cadena de proveedores que se necesita, ¿no? Los mineros saben hacer minería, pero necesitan de servicios logísticos, transporte, necesitan una serie de consultorías, consultorías ambientales, consultorías legales, consultorías de tipo comunitario. Se requieren puertos, aeropuertos, se requiere, por supuesto, servicios de alimentación, servicios médicos para tener paramédicos en los puntos de trabajo. Entonces, equipo de protección personal, en fin, son un montón de actividades que se dinamizan gracias a la minería. María Eulalia, ¿cuáles son hasta el momento los escollos que ha debido enfrentar la minería formal, la minería responsable? Me refiero específicamente al marco jurídico constitucional que rige en el Ecuador hasta el momento, desde el año 2008, que es la Constitución de Montecristi. ¿Qué implicaciones ha tenido no solamente para el sector de la minería, sino también para otros sectores estratégicos importantes para el país, como es el sector de la energía, como es el sector petrolero, pero en lo que concierne a la minería formal?
¿Cuáles son esos escollos o esos vacíos o esos resquicios legales de esta Constitución de Montecristi? Yo coincido con la opinión de algunos expertos que dicen que una nueva constitución no es la panacea. De acuerdo, no es la panacea, pero definitivamente hemos visto que esta constitución tiene límites y límites que son a veces complicados de identificar con anterioridad, sino cuando ya se llega a esos puntos muy peligrosos. Eh, Los recursos geológicos le pertenecen al Estado central, no le pertenecen a las compañías mineras, no le pertenecen al concesionario, no les pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, no les pertenece a las localidades, ni a las comunidades, ni a una persona, nada. Los recursos geológicos le pertenecen al Estado central. Y eso es una máxima que está en la Constitución, pero que eventualmente creo que no ha sido debidamente implementada. Tal vez por ciertos vacíos, no sé, tal vez por mala implementación jurídica. Pero lo cierto es que hemos visto no solamente que de vez en cuando, pues un consejo municipal decide proclamarse cantón libre de minería. Eso ya se ha visto. Por supuesto, han sido declaradas esas ordenanzas como inconstitucionales. Una ordenanza no puede cambiar lo que dice una constitución. Pero sí hemos visto que ha habido de alguna forma un abuso de ciertas herramientas, como por ejemplo la consulta popular, ¿no? Eh, Creemos y como sector lo vemos como una amenaza que haya consultas populares para temas estratégicos que le pertenecen al Estado y que además son técnicos, ¿no? Y la minería es de eso, la minería no es un tema político, es un tema técnico. Entonces, ojalá la nueva constitución sea la oportunidad propicia para zanjar de una buena vez sobre qué se puede consultar a nivel de consulta popular y qué no se puede consultar. Porque realmente sí hay una debilidad que hemos identificado en ese sentido. Y a propósito de ello, tal vez una buena muestra o ejemplo sería lo que ocurrió con el proyecto minero Loma Larga en la provincia de La Suay, en donde luego de unas protestas y en donde vimos claramente a una autoridad de esa provincia abanderar esta protesta en contra de este proyecto minero, finalmente se orilló al Ejecutivo a tomar la decisión de no continuar con este proyecto. ¿Cuánto pierde la provincia de La Suay y cuánto perderá el país como consecuencia de la suspensión o no continuidad del proyecto minero Loma Larga? ¿Y qué repercusiones en materia de demandas internacionales pueden o van a surgir a raíz de esta decisión? Luisa, yo poco puedo pronunciarme sobre lo que la compañía va a hacer, eso le corresponde a la compañía, pero ellos habían anunciado una inversión de alrededor de 450 millones de dólares, ¿no? 450 millones de dólares para la construcción y, bueno, obviamente también al momento de la operación hay una inversión importante. Entonces, creo que el Ecuador tiene, el Ecuador tiene que entender que es rico en minerales, que esos minerales van a estar en la tierra y que alguien los va a aprovechar. La pregunta es, ¿quién queremos que los aproveche? ¿No? Porque ya hemos visto en el mismo Azuay el caso patético de Río Blanco. Se logró parar a nivel judicial porque no había habido la consulta previa libre e informada en ese sitio, un grupo de activistas logró parar a nivel judicial por la falta de esta práctica, que por cierto no se aplicaba porque en la zona de directa influencia del proyecto no existían pueblos ancestrales. Por ende, no procedía una consulta previa. Sin embargo, logran parar esto en el año 2018. Hasta este punto, ¿qué ha sucedido con esa zona? Esa zona está devorada por mineros ilegales.
esa zona está utilizada para inclusive como campo de entrenamiento para grupos irregulares. Entonces, y yo me pregunto, ¿dónde están esos activistas? Esos activistas que pugnaban por los derechos colectivos han desaparecido y al parecer están cómodos viendo cómo está siendo devastada la zona por la minería ilegal, ¿no? Nos hace pensar que hay algún tipo de conexión. Pero en todo caso, que ese caso de Río Blanco, que además, ojo, es un caso que se repite muy comúnmente en la región. En esta región sudamericana, y bueno, desde Centroamérica en realidad, hay pues un azote de minería ilegal y el libreto es muy parecido. Se frenan proyectos maduros, proyectos donde ya hay recursos geológicos probados y encuentran la forma de paralizar y después esos territorios quedan en manos de nadie y es cuando entonces los ilegales irrumpen y hacen su fiesta, ¿no? Entonces, ojalá esto no se repita en el Ecuador y que la nueva constitución, la nueva constituyente, pueda prever este tipo de amenazas que se tiene. En ese contexto, ¿cuáles son? ¿Tienen ya listo algún pliego de propuestas para que puedan ser socializadas en el eventual escenario de que el soberano el 16 de noviembre se pronuncie a favor de la constituyente para que una vez que la constituyente en pleno haya sido elegida y esté posesionada, pueda dar curso a la socialización, al análisis de las propuestas de la Cámara de Minería que representa a este importante sector del Ecuador en esa constituyente y que puedan ser incorporadas a la Constitución? Estamos trabajando en ello. Definitivamente la constituyente abre una necesidad del sector minero y de toda la sociedad y de los distintos sectores a sentarnos a conversar. Yo creo que los ecuatorianos somos gente buena, somos gente cálida, pero tenemos algunos defectos como sociedad. Uno de esos defectos es que no somos buenos para sentarnos a conversar y tampoco somos buenos para llegar a consensos, a mínimos comunes. Creo que esta es la oportunidad perfecta y maravillosa para empezar a cambiar ese defecto que tenemos. Sentémonos a conversar, sentémonos a consensuar, porque solo el consenso nos permitirá seguir adelante. No existe ser humano que piense exactamente igual que otro ser humano, no, pero sí podemos identificar esas coincidencias que podemos tener. En tal virtud, sí, la Asamblea Constituyente, o más bien dicho, todos los procesos anteriores a la Asamblea Constituyente requieren de ese diálogo. Y ese diálogo lo vamos a tener como mineros, como parte de los sectores productivos también, em, y ojalá también como sociedad. No creo que la industria minera traiga un pliego de peticiones como la lista de Papá Noel, no, porque también hay que ser realista, pero sí unos cuantos aspectos que muchos de ellos son sumamente sencillos de cambiar, otros tal vez no tanto, pero que sí van a dinamizar mucho la industria. María Eulalia, ¿cómo combatimos la minería informal? ¿Con minería responsable informal? Con minería bien hecha. Esa es una de las formas, con minería bien hecha, ¿no? Esa es una de las maneras, no es la única, hay que seguir la ruta del dinero, hay que seguir la ruta del mercurio, hay que seguir la ruta de la maquinaria. Creo que em, hay que alinearse con todos los países de la región. Hay que unificar ciertas normativas. En algunos países, por ejemplo, comprar mercurio es totalmente permitido. Entonces, y el mercurio no es un elemento que ocupa mucho espacio, es decir, una botellita de mercurio podría servir para un montón de actividades ilegales. Entonces, es necesario hacer eso, es necesario también dar la trazabilidad del origen de los minerales, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, un parangón, una comparación de lo que sucede con los productos agrícolas nuestros que llegan a Europa, ¿no? No pueden llegar a Europa sin una serie de sellos verdes que estén asegurando que
no contaminan, que hay buenas prácticas laborales, que ese producto agrícola ha sido procesado y producido de una manera legítima. Algo así también tiene que haber en el oro. Y de hecho hay en algunos países, pero creo que ya como Ecuador, todo lo que nosotros exportamos como oro tiene que tener ese sello, de que ese oro está bien trabajado, que no hay ilegalidad atrás, que no hay mano de obra infantil, que no hay mano de obra subcontratada. Ese tipo de detalles yo creo que son sumamente importantes. María Eulalia, la siguiente pregunta que te quiero formular eh, guarda relación a, como periodista, ponerme en los zapatos tal vez de aquellos activistas cuyo interés sí sea legítimo, porque como en todo en la vida, habrá algunos que tengan intereses oscuros e inconfesables, y habrán otros que realmente defienden una causa que consideran legítima y justa, y que representan también a determinadas comunidades que sienten la tierra como suya, aquella donde nacieron, donde crecieron, donde han hecho su vida, que es parte de su historia, de su identidad. Y una de las preocupaciones que dicen sentir quienes defienden con legitimidad una causa que la hacen suya y la sienten a profundidad y de su corazón, es el hecho de la contaminación de las vertientes de agua, la contaminación de la naturaleza, fruto de una minería a gran escala, a pesar de que se lo haga pues con toda la tecnicidad, con todos los cuidados. Algunos sostienen que pese a ello, el daño para la tierra, para la naturaleza, es irreversible. ¿Qué respuesta podría darle María Eulalia Silva como presidenta de la Cámara de la Minería del Ecuador a quienes tienen esta preocupación? Que reitero, habrá algunos que tengan otros intereses ocultos y estén a lo mejor en algún tipo de trafacías, pero también deben existir personas cuyo deseo es poder preservar la naturaleza sana para las futuras generaciones, para la posteridad, para cuidar la tierra. Así es, así es, Luisa, y nosotros valoramos los pensamientos diversos. Nosotros valoramos valoramos las inquietudes legítimas que puede tener un ciudadano respecto al cuidado de la naturaleza o al cuidado del agua de la minería, ¿no? Yo coincido, habrá gente con antiminera que tenga sus agendas oscuras, sus agendas personales, pero también debe haber y muchísima gente que está preocupada. Si yo no supiera de minería, si no tuviera acceso a una serie de información y me dicen, oye, el agua que están tomando tus hijos está siendo contaminada por los minerales, por las mineras, tal vez también me asustaría, ¿no? Pero aquí yo llamo a una reflexión. ¿Qué determina si algo es cierto o es falso? La respuesta es ciencia, ¿no? Más allá de lo que la Cámara pueda opinar, más allá de lo que yo en mi persona pueda opinar, creo que hay ciencia. Y para eso creo que justamente tenemos que recurrir a eso para determinar la verdad o la falsedad de un enunciado. Entonces, cuando uno escucha que, por ejemplo, dicen es que la minería está contaminando el agua, o incluso hemos llegado a escuchar cosas como es que la minería causa cáncer. No se puede decir tan alegremente las cosas, no se puede decir ese tipo de enunciados sin una base científica. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, algunas compañías mineras en producción o en exploración están llevando a cabo junto con la academia unos proyectos para capacitar monitores del agua comunitarios. ¿Qué significa eso? Significa que gente de la comunidad, sin que esté pagada ni por la universidad ni por la compañía minera, adquiera los conocimientos técnicos para que pueda efectivamente tomar una muestra de agua, ir a un laboratorio e interpretar esos resultados.
¿Para qué? Para que no sea una cuestión de que a mí me parece que el agua está sucia, a mí me parece que está el agua contaminada o a mí me parece que me está dando cáncer. Tiene que haber un sustento técnico y científico. Ahora, ¿cómo la minería responsable se asegura de la calidad del recurso hídrico? Toda actividad minera se basa en una serie de permisos que otorga el Ministerio del Ambiente. Dentro de esos permisos, en el plan de manejo ambiental de esas operaciones, una de las cosas que se determina es de dónde se va a captar el agua, de qué punto y en qué cantidad. Esa agua, cuando entra al proyecto, tiene que ser monitoreada inmediatamente para entender en qué condición llega el agua, ¿no? Una vez dentro del proyecto, pues se la utiliza y se la reutiliza cuantas veces sea posible. Pero antes de ser devuelta al ecosistema, no solamente que se la trata, sino que un laboratorio externo al proyecto tiene que confirmar que los niveles físico y químicos están en las mismas condiciones originales, entonces es cuando puede ser devuelta al ecosistema. No es una mentira ni es algo oculto que gran parte del sistema hídrico del Ecuador, de los ríos, están contaminados, pero no es por una minería formal. Hay mucha presencia de Escherichia coli, que son bacterias que se encuentran en las heces fecales. Eso debido tal vez a la agricultura a la agricultura, a la ganadería o también por la poca o nula capacidad que tienen ciertos gobiernos autónomos descentralizados de poder tratar las aguas servidas de sus localidades, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad para mejorar la calidad del recurso hídrico. Y el otro gran contaminante es una minería ilegal. Una minería ilegal, una minería que en realidad no debería llamarse minería, siempre lo decimos, debería llamarse extracción ilícita, que pues opera donde le da la gana, no se preocupa por permisos, por concesiones, por consultas, por licencias, no, porque simplemente llegan, extraen, botan mercurio al agua y desaparecen. Entonces, creo que los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de informarnos mejor. Nuestras aseveraciones tienen que estar fundamentadas en ciencia, en datos fácticos y no en percepciones, porque si es que tomamos decisiones en base a percepciones, peor aún en base a mitos o en base a prejuicios, es posible que cometamos errores graves que tal vez no tengan reverso. María Eulalia, agradezco mucho el tiempo que te has tomado para darnos esta explicación, que siempre es válida frente a quienes tienen un interés genuino y legítimo de preservar el medio ambiente, de preservar la salud de sus comunidades. Así que esta explicación a mí en lo personal me satisface, me llena, me llega y creo que es importante aclararlo siempre que se pueda en todos los escenarios y en todos los espacios y creo que siempre va a ser una pregunta recurrente por una preocupación permanente de cada una de las comunidades. Ahora, en lo concerniente a las experiencias internacionales de la minería responsable, avalada por una normativa legal en cada uno de los países donde se la practica, que brinda garantías para la inversión, y que compromete también a cada una de las grandes empresas o consorcios que apuestan a la extracción a gran escala en cada uno de los países donde deciden invertir. ¿Cómo se traducen estas inversiones en progreso, en desarrollo, en crecimiento económico para sus pueblos? ¿Y cuáles son esas grandes oportunidades que puede tener el Ecuador, en donde no solamente sean dos proyectos mineros como los que en este momento están activos y vigentes, importantes en el país, sino que, ¿por qué no?, sean muchos más para poder combatir la pobreza y para poder cambiar la vida de los ecuatorianos. Gracias, Luisa, por tu pregunta. Mira, yo voy a citar algunos ejemplos. Siempre nos referimos a estos países, ¿no? Canadá o Australia.
Canadá y Australia tienen muchas cosas en común. Son países económicamente desarrollados, son países que tienen vastas áreas naturales protegidas y son países también que tienen pueblos aborígenes, pueblos ancestrales. Estos dos países, hoy ya con unas economías muy diversificadas, pero basaron el desarrollo eh, eh, de toda su economía, de toda su matriz económica en minería. Y además, hoy por hoy, son países que aparecen en los primeros. Suecia es otra. Suecia también es otro país sumamente minero y aparecen siempre como los primeros países en términos de sostenibilidad. Entonces, eso demuestra que eh, la minería no está reñida ni con la sostenibilidad ni con la conservación del ambiente. Primero. Segundo, aquí en el Ecuador ya tenemos excelentes ejemplos de una minería bien hecha, una minería de clase mundial, made in Ecuador, ¿no? Una de esas, Fruta del Norte. Voy a ceñirme a los números de Fruta del Norte. Fruta del Norte es una mina cuya construcción costó 923 millones de dólares. De esos 923 millones de dólares, 500 millones se quedaron en la economía nacional. Fíjate, 500 millones de dólares, siendo que, por ejemplo, si lo comparamos, solamente el año pasado, toda la atracción de inversión extranjera en todas las industrias no superó los 230 millones de dólares. Solamente con Fruta del Norte ya se inyectó a la economía nacional 500 millones de dólares. De esos 500 millones, 65 millones de dólares se quedaron en el cantón Yansasa, un cantón hasta antes de este boom minero, eh, olvidado en una esquina del planeta, del país, en una esquina del país que además era limítrofe, que había sido testigo de la guerra del 41, de la guerra de Paquisha y luego del conflicto de Cenepa, ¿no? Más bien una parroquia que había sufrido estos problemas. Esa parroquia recibió en compras locales 65 millones de dólares. Perdón, no es una parroquia, es un cantón de 20.000 personas. Entonces, eso, entre otras cosas, se ha traducido en una reducción importante de la pobreza. No es un dato de la Cámara, es un dato del Estado, del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Zamora Chinchipe, que alberga las dos minas Parece, parece que tuvimos un inconveniente con la entonces, conectividad. Retomamos, tuvimos un pequeño inconveniente con la conectividad, María Eulalia. Me quedé hasta los 65 millones de dólares que de acuerdo a datos oficiales revelan pues cómo la minería responsable a gran escala en este sector del país ha permitido que la economía crezca y que eso se así traduzca es. en beneficios para sus habitantes, para una comunidad de 20.000 habitantes, me decías. Sí, Yanzasa es un cantón de 20.000 habitantes. Yanzasa es una de los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, la única provincia que en los últimos años ha logrado decrecer la pobreza. Se ha decrecido más de 13 puntos la pobreza gracias a la minería. Pero no solamente hay esos datos, sino otros datos que demuestran que la gente está viviendo mejor. En las áreas de influencia de la minería, por ejemplo, en esa zona, la escolaridad promedio de la gente ha aumentado más de 2 años. Y el ingreso de los chicos a la educación superior, antes impensable en esas zonas, pues ahora ya es una realidad. Ya están empezando a graduarse los primeros profesionales de esas comunidades y no están migrando y no están buscando migrar de forma irregular a otros países. Están volviendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque en el pueblo hay trabajo, porque en el pueblo se dinamizan los emprendimientos y funcionan y salen adelante. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad. Entonces, nosotros como Cámara de Minería del Ecuador hacemos votos porque estos ejemplos se repliquen en otras zonas del país, no solamente por un tema económico, no solamente porque los recursos del Estado tienen que volver al Ecuador y a los ecuatorianos y tiene que ser una herramienta para el progreso, para una mejor educación,
para poder enfrentar la desnutrición crónica infantil, para poder tener mejores servicios de saneamiento, mejor vialidad. Es decir, el Ecuador es un país pobre que podría dejar de serlo porque tiene con qué. Y esa es la minería, pero una minería bien hecha. Porque si esos minerales van a las manos de los ilegales, vamos a seguir no solamente en la pobreza, sino que estaremos incluso sumidos aún más en una serie de problemas sociales. Entonces, es hora de que nos sentemos a conversar sobre minería, sobre qué queremos con nuestros recursos geológicos y también que como ecuatorianos defendamos esa posibilidad que tenemos de progresar. Mi querida María Eulalia, quiero agradecerte tu tiempo, la deferencia que siempre tienes para con este espacio informativo y esta servidora. Sabes que aquí El en abogado WQ Radio pues siempre están estos micrófonos abiertos para poder analizar todas las implicaciones que conlleva la minería en el Ecuador, la minería responsable, la minería formal, la minería que produce, que permite que el país tenga recursos para progresar y para salir de la pobreza. Entiendo que esa es la razón por la que se va a llevar a cabo este viernes este espacio en la ciudad de Quito. Ojalá y pronto se replique otro igual también por acá, por Guayaquil. Y me encantaría y te comprometo a que después de que se dé el evento, tengas como siempre la deferencia y la gentileza de compartirnos la información que allí se genere, que para nosotros es valiosa, porque este es un tema muy importante y en lo personal soy una convencida de todos los beneficios que va a traer a nuestro país y que ya ha comenzado a palparse y a verse la minería ejecutada con responsabilidad. Gracias, éxitos en ese evento y ya estaremos volviendo a conversar. Para mí siempre un gusto compartir contigo, Luisa, siempre agradecerte tu visión. Yo creo que un periodista no solamente eh, es un informador, creo que es un formador. Y en ese sentido, pues valoramos en lo profundo esa visión y el espacio también que tú nos das para poder conversar sobre esto, que no es, como decimos siempre, la minería no es una cuestión de mineros, la minería es una cuestión de ecuatorianos. Gracias, éxitos y nos volveremos a ver pronto. Será un gusto. Chao, Gracias, María Luisa. Eulalia. Bueno, ha estado con nosotros.